Estamos ya esperando que se cumpla el tiempo de espera para que se ingresen sus otros compañeros. Ok, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estuvieron ustedes? ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Cómo pasó Fernanda? Bien, dicen. Qué bueno, qué bueno. Alan, ya sabe, con Alan, cualquier cosa que interactuemos, vamos a manejar el chat, ¿de acuerdo? Álceme el dedito si me escuchó, Alan. Ok, perfecto. Entonces, bueno, chicos, vamos a empezar esta semana de trabajo. Y como yo siempre les digo, vamos a empezar con actitud correcta. Y la actitud correcta después de todo, de recordar en estos días todo lo que el Señor hizo por nosotros, pues lo más importante es empezar dando gracias a Dios y reconociendo todo lo que Él hace por cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, le voy a pedir a Fernanda que por favor ore por nosotros en esta mañana para empezar con su amor, con su cobertura. Bueno, yo en esta mañana te quiero dar gracias porque nos tienes aquí todos reunidos. Quiero pedirte que nos ayudes a aprender cada día más. Quiero darte gracias porque nos tienes con salud. Amén. Gracias, papito Dios, te doy por la vida, por la salud y por todo el amor y la misericordia que tú tienes con nosotros, Padre. Bendigo, Señor, en tu nombre cada uno de mis alumnos y sus familias. Padre, ponemos este día y esta semana de trabajo en tus manos y que todo sea con éxito, bendición, Señor, para tu nombre. Amén y amén. Ok, chicos, voy a compartirles la pantalla y lo que nos corresponde ver es la cultura hindú o india y la cultura egipcia. ¿De acuerdo? Ahí sí pueden observar, ¿verdad? Ok. Entonces, como podemos ver en la diapositiva, estamos observando la ubicación geográfica, el espacio donde se desarrolló la cultura hindú. Donde se desarrolló. Y básicamente antes se le conocía a la cultura hindú o indo, ¿sí? Porque prácticamente esta se desarrollaba o estaba ubicada en el Valle del Indo y Ganges en la península de Indostán. Con otro nombre que también se le conocía a la civilización o a la cultura hindú era también con el nombre de cultura Indostán. Es una amplia península que está situada al sur de Asia y obviamente por su ubicación es lo que tomaba este nombre. Los límites que tiene la cultura hindú, tenemos que al norte están las montañas himalayas, todas estas de aquí que están ustedes viendo en la gráfica. Todo este sistema montañoso corresponde como límite al norte de la cultura hindú, ¿sí? Al sur, obviamente, está el Océano Índico, el Golfo de Bengala al este y al oeste tenemos el Mar de Omán o el Mar Arábigo. El Mar de Omán tomaba ese nombre antiguamente, pero hoy en día se le conoce como el Mar Arábigo. Ay, no sé, no me cambia la diapositiva.
Ok, entonces hemos visto lo que es la ubicación de la cultura india y vamos a ver ahora en una línea del tiempo cómo se llevó adelante el desarrollo histórico de esta cultura, ¿sí? Y tenemos que en el año 3000 antes de Cristo tenían el periodo védico. ¿Qué pasaba o qué sucedió? ¿Cuáles fueron los hechos importantes que se dieron en este periodo? Hubieron ciudades como Daro y Harappa, muy conocidas en ese tiempo. Hubo también un hecho importante que se dio, la invasión de los darios y expulsaron del territorio a los drávidas, tomando ellos posición de todo ese espacio. En este periodo se le conoce como védico porque los Vedas eran de libre religión de los arios, ¿sí? Entonces, como ellos dominaron ese espacio, dominaron en ese tiempo, por eso se le conoce con el nombre de periodo védico. En esta época de los 3000 años antes de Cristo, se introduce por primera vez a esta cultura el material o el mineral que es el hierro y el caballo, ¿sí? Y también en este tiempo se comienzan a escribir o componer textos que se les conocía con el nombre de Vedas, Ramayana o Mahabharata, ¿sí? Estos libros, estos textos contenían información importante y en base a la cual podemos conocer cómo fue el avance de la cultura hindú. Ya en el año 900 antes de Cristo viene lo que corresponde al periodo brahmánico. ¿Sí? Y aquí ya se pone como una capital a Magda, ¿sí? Y es una sociedad de castas mediante el código de Manú. Es decir, mediante este código ya se determinaba o se establecía, por decirlo así, unas clases sociales. También se da el brahmanismo, que es un periodo importante que se vive dentro de esta cultura. Asoman reformadores religiosos como la aparición del budismo, representado obviamente por el Buda. Y cuestiona, pregunta, no está de acuerdo en que se hayan elegido o quiere saber bajo qué parámetros se eligieron lo que son las castas dentro de la cultura hindú. En este periodo también se da la invasión griega de Alejandro Magno, es decir, en el año 900 antes de Cristo, el espacio de la cultura hindú fue invadida por el tan conocido Alejandro Magno, ¿ya? En el año 500 antes de Cristo tenemos el periodo conocido como Mayurya. Y aquí, ¿qué fue lo que se vivió? Se vivió la expulsión de los griegos, es decir, pese a que con Alejandro Magno llegaron a los territorios, no consiguieron mayormente nada porque fueron expulsados. ¿Ya? En esta época se da la primera unión de todo lo que es la ideología y la costumbre dentro de la India. En este espacio o en estos años, el budismo comienza a tomar bastante territorio, comienza a difundirse, comienza a propagarse, a extenderse en este año 500 antes de Cristo. ¿Quién estuvo? Y se convierte el budismo en una religión oficial. Es decir, todas las otras creencias o religiones que existieron antes comienzan a perder fuerza y se instala como una sola religión, lo que es el budismo, ¿ya? En el periodo 273 antes de Cristo se le conoce como el periodo Sunga, ¿sí? Y en esta época, en este periodo, aparecen los Pushyamitra, y estos derrocan al último rey que existió en el año 500 y se funda la dinastía Songa. Es decir, la dinastía o la casta o el grupo de elegido, el grupo élite que estaba representado por los Maurya, sí, fueron derrocados, fueron eliminados por un grupo o por una nueva familia que era de apellido Sunga, y ellos comienzan a generar una nueva dinastía.
Y cuando ellos llegan al poder, cuando ellos ya dominan otra vez la cultura india, ellos en cambio nuevamente establecen las castas, nuevamente ponen lo que eran las jerarquías. En este año, que es el periodo Sunga, ahí hay una diferencia. Aquí, a pesar de que ya estaba anteriormente establecido lo que era el budismo, aquí ellos permiten una nueva religión, que es el hinduismo, que quiere o que crea competencia, crea rivalidad con el budismo que ya estaba establecido. Y aquí se da una reacción de la sociedad y la religión, es decir, la sociedad se levanta porque entra en un proceso en donde están divididos los que seguían o estaban de acuerdo con el budismo y en contra del hinduismo. Y eso genera un levantamiento tanto social como religioso. Ya para el año 232 a.C., se le conoce en cambio a este periodo con el nombre de Gupta, ¿sí? Es una nueva unificación, es decir, vienen con nuevos ideales, con nuevos criterios. Y aquí se desarrolla nuevamente una cultura de expansionismo. Querían ya llevar a otros niveles, a otra escala, lo que era el budismo. Aquí hay algo positivo, porque además de estar preocupados del aspecto social, el aspecto religioso, en el año 232 se da más importancia a lo que es el comercio, a dar realce al comercio básicamente entre India y en las regiones del Asia. Pero cuando ellos estaban en este pleno crecimiento, fueron invadidos por los hunos. Y entonces viene nuevamente una confrontación de territorios por establecer sus ideales, por establecer sus costumbres. Bien, como en todo, como hemos visto en la Mesopotamia, como hemos visto en la cultura china, en esta cultura no hay diferencia. ¿En qué sentido? Que aquí igualmente la sociedad india está establecida por una pirámide, es decir, ocupando la cabeza los principales que eran conocidos como los brahmanes. ¿De acuerdo? Entonces tenemos en la sociedad india una pirámide de nobleza, estando en la punta o en el vértice lo que eran los brahmanes. ¿Quiénes eran los brahmanes? Eran el grupo de sacerdotes o intelectuales. Estos intelectuales, ¿cuál era su función? Porque de los sacerdotes ya conocemos, ¿no es cierto? Que se dedican a defender su religión dentro del budismo y el hinduismo respectivamente. Entonces, los intelectuales, en cambio, era un grupo de personas que se dedicaban a escribir los hechos más importantes y sobresalientes de esa época. En segundo nivel tenemos los chatrias, ¿sí? Que eran guerreros terratenientes. Estos, además de formar parte del ejército hindú, también eran dueños de tierras. En el tercer nivel tenemos los waishyas, que son comerciantes, los profesionales y agricultores. ¿De acuerdo? Ellos se encuentran en el tercer nivel. En el cuarto nivel tenemos los siervos, que obviamente, como su palabra lo dice, estaban llamados a servir a la clase alta. En el quinto nivel tenemos un grupo que se les llamaba los intocables, los parias o Dalit, con esos nombres se les conocía, y ellos eran considerados como impuros. ¿Por qué? Porque ellos venían a ser, como decir, el resultado de la mezcla racial de los que vinieron a invadir los territorios hindú. Es decir, no les consideraban de familia, no les consideraban como nobleza, sino que ellos venían a ser así como cuando hubo la colonia en América, se dio el mestizaje, se dio los criollos. Entonces, lo mismo sucedió en la India y ellos venían a ocupar el último piso de la pirámide, ya que se los consideraba que no eran puros, que no eran una casta pura, entonces por eso eran denigrados, ¿sí? Y estaban en el piso final de la pirámide de la sociedad india. Avanzando, vamos a ver ahora las características
fundamentales de la cultura india. Y tenemos dos características que son la política y la económica. Dentro de una característica política, ellos de igual manera estaban representados de manera piramidal. Ellos establecieron pequeños reinos y la forma de su gobierno era monárquico, teocrático bajo el dominio político y religioso de los brahmanes. ¿Qué quiere decir? Que su política era uno solo y tenían mucha creencia en la teología. Estaban bajo un dominio político, ¿sí? Y podemos ver a continuación en lo que está representado en la pirámide. Se le conocía como el Maharaja, pero es el gran rey. Él era el que estaba a la cabeza de la pirámide. ¿De acuerdo? Miren que esto es diferente a las otras culturas, porque en la cultura de Mesopotamia y en las otras culturas que habíamos revisado anteriormente, simplemente teníamos una cabeza que era el rey, venían los sacerdotes, venían luego los siervos, los comerciantes y los siervos. Pero aquí en la cultura india, incluso dentro del aspecto político, se está manejando de una manera piramidal, cosa que no sucedía en las otras culturas. Hay que tomar mucho en cuenta este aspecto que marca la diferencia, ¿sí? Entonces decíamos que en la cumbre de la pirámide estaba representado dentro del aspecto político el gran rey. Abajo tenemos en el segundo Raja, que era el jefe del ejército, jefe de los guerreros. En tercer lugar, todavía en el aspecto político tiene importancia lo que es el Brahman, que es el sacerdote. Y al final, obviamente, están ubicados los nobles, que son los dueños los dueños de las tierras, los que tienen extensiones de territorios. ¿Ya? Miren que en las otras culturas que hemos revisado, en la cultura china incluso, los nobles venían a estar máximo en el segundo nivel de la pirámide, pero dentro de la cultura hindú viene a estar en la base piramidal. Ahora bien, dentro del aspecto económico, es importante saber a qué se dedicaban en la agricultura. Regálenme un segundito. Hola. Entonces, en el aspecto económico tenemos que ellos se dedican a la agricultura, ganadería y comercio. Dentro del aspecto económico, básicamente son las mismas actividades que la civilización china, que la Mesopotamia y la egipcia. Ellos cultivan lo que es el trigo, la cebada, el arroz, caña de azúcar, pero ellos ya comercializan todo lo que eran cosas de orfebrería, es decir, prendedores, lo que es aretes, brazaletes dentro de lo que es orfebrería, y el marfil que era obtenido en esta cultura a diferencia de las otras. Tenemos la ganadería, ellos se dedicaban al cuidado de los cebú, búfalo y de las cabras que son típicos de esta cultura. Pasamos a ver cosas o aspectos importantes. La cultura hindú tuvo ya aspectos sobresalientes tanto en la literatura, en las ciencias, en la arquitectura y en la escultura. En la literatura tenemos, por ejemplo, los escritos que están hechos obviamente en lengua hindú, son los Vedas. ¿Los Vedas qué son? Son libros de ciencia, libros del saber, ¿sí? Y el Ramayana también es un documento en donde estaban escritas las primeras formas de vida de la cultura hindú. Tenemos también el Código de Manu y el tan conocido o mencionado Kama Sutra. ¿De acuerdo? Dentro de las ciencias, en cambio, ellos ya manejaban el sistema decimal de numeración y ellos ya hablaban sobre el movimiento de traslación de la Tierra. No se quedaron atrás en el aspecto de arquitectura. Acuérdense que en esta cultura manejan mucho lo que son los arcos en las puertas. La mayoría de las construcciones son por medio de utilización de los arcos.
en ventanas, en puertas internas y externas utilizaban este tipo de decoración, pero su construcción estaba utilizada o a base de madera, ladrillo, piedra, ¿sí? Tenemos ahí que en el templo de Stupa es en donde se encuentra Buda, que es parte de su religión. Tenemos también el Viara, que es el monasterio o el refugio de monjes. El Chaitya, que es un templo, y el Taj Mahal. En las esculturas ellos trabajaron lo que son las estatuas de Buda, ¿sí? Siendo esta la más sobresaliente dentro de los aspectos culturales. Tenemos también lo que es otros aspectos como son los dioses que ellos tenían, ¿de acuerdo? En la religión. Ellos parten de que tienen un dios creador, ¿sí? Y que representante de este dios creador es una persona llamada Nirvana, que se le consideraba como el iluminado, ¿sí? Adoraban otros dioses como Shiva, que se le conoce como el dios destructor, como el dios, según ellos, como un dios que castiga las malas actitudes de las personas. Y obviamente, como hay un dios que castiga, también hay un dios que bendice, que persevera o cuida, ¿sí? Que instaura el orden. Pero básicamente la característica del brahmanismo asoma con el carácter de la naturaleza. La cultura o la religión, dentro de esta cultura, la religión del brahmanismo tiene un carácter naturalista, es decir, se enfoca en el estudio de la naturaleza, de cómo influencia el cosmos sobre cada una de las personas, sobre la tierra, etcétera. ¿De acuerdo? Y tenemos también el jainismo, que fue fundado por Majorista, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el jainismo? Manifiesta que busca el sufrimiento para renunciar subjetivamente al mundo corrupto. Es decir, que para tú llegar a ser honesto, para ser recto, para ser correcto, tienes que pasar un proceso de sufrimiento, lo cual te permite estar en condiciones de poder llegar a una vida religiosa estable emocionalmente hablando. Es todo los datos más sobresalientes, más importantes sobre la cultura hindú. Hemos visto su economía, su agricultura, hemos visto cómo está distribuida la política, cómo fueron sus años, cómo fueron evolucionando y también los aspectos de cómo estuvo distribuida la nobleza. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Alguna inquietud, alguna diapositiva que no haya quedado clara? Porque vamos a dar paso a ver lo que es la cultura egipcia. Alan. ¿Alguna parte, Alan, que esté pendiente, que no esté clara de la exposición? Escríbame, por favor. Fernanda, Stalin. No, lo hice todo claro. Ok. Víctor. Todo claro, profe. Ok, entonces procedemos a ver lo que nos corresponde dentro de la cultura egipto. Dentro de esta cultura o de las culturas en general, siempre es importante partir de la ubicación geográfica para podernos hasta cierta manera trasladarnos a ese espacio y ver la razón del por qué eran sus actividades enfocadas o qué era lo que les beneficiaba. Leamos, por favor, Víctor, lo que habla la ubicación geográfica. Ubicación geográfica. Egipto se ubica al noreste de África. Al norte tiene el mar Mediterráneo, al sur Nubia y Etiopía, al este el desierto arábico y al oeste el desierto líbico. En las desembocaduras que se producen en este país se producían inundaciones del Nilo. Ok, gracias. Entonces, básicamente,
si hay un río afluente, un río importante, porque tomemos en cuenta que Egipto está a un costado, está rodeado por un desierto bastante grande, lo que les favoreció es estar atravesado de norte a sur por el río Nilo. Más sin embargo, tuvieron unos grandes aportes dentro de lo que era el comercio, aprovechando la desembocadura y los afluentes que tenía el río Nilo. Vamos a pasar a lo que es la organización social. Leamos, Fernanda, por favor. La organización social. La organización social del Antiguo Egipto fue clasista y estratificada. En la sociedad egipcia existió un sistema de capas sociales, es decir, el antiguo egipcio se caracterizó por una desigualdad en el poder de sus miembros. Ok, dentro del aspecto social vemos que esta situación viene pasando a nivel de todas las culturas que hasta ahora hemos ido revisando. Todas son piramidales, como siempre en la cabeza o en la parte superior de la pirámide está la nobleza, están los reyes, en este caso está representada por el faraón. Y como un aspecto similar en todas estas culturas tenemos que en la base de la pirámide está en cambio representada por los siervos, los que están sirviendo, sea al rey, sea a los sacerdotes, o en este caso todos los que sirven al faraón. Gracias, Fernanda. Stalin, leamos la economía, por favor. La agricultura fue una de las mayores fuentes de economía y comercialización que tuvo Egipto. La agricultura es muy importante gracias a las crecidas del Nilo, que dejan el legano o limo que actúa como abono. Los principales cereales eran la cebada y el trigo. Con ellos hacían pan y cerveza. Pero la pesca no se queda atrás, ya que gracias a eso se pudo obtener una gran variedad de productos, como por ejemplo en el Mar Rojo se obtenían madreperlas y corales, y en el Mediterráneo esponjas. Ok, antes de entrar al aspecto de la economía, hablaba Fernanda en el aspecto de que era muy clasista y estratificado. Esta palabra estratificada quiere decir que va por niveles o por estrato social, pero no, ese mismo esquema es utilizado en las demás culturas, ¿de acuerdo? Por niveles, eso quiere decir estratificado, por niveles. Por nobleza, por decir, es lo que significa la palabra estratificado. Bien, entonces vemos que la economía de Egipto básicamente es la misma, está en la agricultura, en el comercio y en la pesca. La agricultura obviamente es importante, pese a que Egipto estaba ubicado al lado de un gran desierto. Cuando crecía el río Nilo, obviamente esto era lo que le aventajaba a esta cultura para poder tener buenas siembras y cosechas. ¿Por qué? Porque cuando sube o se desbordaba el río, pues obviamente deja unos residuos que sirven de abono, y eso era favorable para que puedan tener una buena agricultura y productos dentro de lo que es la cultura egipcia. Ya, entonces digamos, este sedimento, a esta donación, a esto que dejaba el río Nilo, estos residuos que el río Nilo dejaba cuando se desbordaba, es lo que se le conoce con el nombre de légamo o limo. Viene a ser como un tipo de abono que era utilizado por los egipcios para poder tener unas buenas cosechas. Los principales cereales, miren que vienen a ser similares a los anteriores porque tenemos la cebada y el trigo. Cada uno de estos utilizado, obviamente el trigo para hacer pan y la cebada para hacer la cerveza. Más sin embargo, aprovechando que tenían el río Nilo, sí, los egipcios se dedicaron también, una de sus fortalezas fue la pesca. Y
obviamente esto al estar cerca del Mar Rojo les daba una ventaja porque podían extraer del Mar Rojo lo que eran los corales y también las del Mediterráneo, en cambio, extraían las esponjas. Las esponjas, les pregunto yo a ustedes, dentro de lo que se relaciona con la materia de ciencias naturales, ¿recuerdan ustedes que eran los espongiarios? ¿O qué forma tenían los espongiarios? ¿Ya? Los espongiarios es una división, es una subdivisión dentro del mar, digámoslo así, que está formada por moluscos, están los pepinos de mar, están también los espongiarios. Los espongiarios prácticamente son una forma de esponjas. Hoy en día se venden en cualquier centro comercial, por así decirlo, unas cositas como de paja que le sirve a uno para exfoliarse el cuerpo cuando se va a bañar. Eso es la forma que tienen las esponjas que eran extraídas del Mediterráneo y tienen mucha relación con los espongiarios, que es lo que se revisa dentro de la materia de naturales. Bien, vamos a dar paso para conocer sobre la arquitectura y el arte que se daba en la época egipcia. ¿Sí? Entonces tenemos que el arte egipcio es indudablemente la manifestación artística que más ha llamado la atención hasta hoy en día al ser humano, por sus grandes construcciones piramidales, por sus tumbas, por la momificación, es decir, por tanto que ha aportado hoy en día todavía a la humanidad para saber cómo se produjeron esos procesos sin haber tenido tanto avance tecnológico. ¿Ya? Pero no solamente en la arquitectura, también tuvieron hechos importantes en la escultura y en la pintura. También ellos también dejaron escritos, eran unos grandes literatos, ¿de acuerdo? Que por eso, en base a eso que ellos dejaron escrito, tanto en lo místico como en lo misterioso, podemos conocer hoy en día un poco más de la cultura egipcia. Y el arte que más brilló en Egipto fue la arquitectura, dejando en base a sus obras monumentales, como son las pirámides, las tumbas, que han dejado, también ha dado a conocer sus creencias religiosas. Leamos, Fernanda, lo que habla sobre el conocimiento científico y tecnológico en la cultura egipcia. Ya. Entre los logros que hizo esta civilización encontramos la fabricación de vidrio. Este se utilizó en objetos de uso diario y en materiales de decoración. Fueron los creadores de su propio alfabeto, el cual se duda que fuese el primero, debido a que tiene un margen de error con respecto a la datación por carbono. En el caso de la escritura fue escrita en piedra, arcilla y en papiro, papel obtenido del tallo de la caña, entre muchos otros logros que estos consiguieron. Gracias, Fernanda. Sí, entonces podemos ver que dentro de si queremos comparar con las otras culturas, hablemos con la cultura hindú, esta dejó mucho más aporte dentro del conocimiento científico y tecnológico. Ellos ya comienzan a utilizar el pergamino, ¿sí? Como su material en donde queda plasmado sus historias, sus diferentes, digamos, escrito o detallado datos importantes de sus rituales que realizaban. Acordémonos que ellos creían en la vida después de la muerte. Leamos, Víctor, lo que dice sobre la escritura, por favor. Uno de los mayores aportes de la cultura egipcia es la escritura, que tiene 4 formas: jeroglífica, hierática, demótica y copta. La pieza que ayudó a descifrar los jeroglíficos de los antiguos egipcios fue la piedra de Rosetta. Ella fue hallada en 1799 en la localidad de El Rashid, Egipto. Gracias, Víctor. Tomemos en cuenta que en relación a la escritura
hay una falta de concordancia en decir si esta fue o no la primera escritura, porque ya hubieron antecedentes cuando utilizaban ellos el carbón y ya se dice que se manejaba otro tipo de escritura. Más sin embargo, el gran hallazgo de la piedra Rosetta ayudó a descifrar cuál era el significado de cada uno de los símbolos que eran utilizados por los egipcios para escribir sus hechos importantes. Ahora, los egipcios es una cultura que creía que existía vida después de la muerte. Y es por eso que ellos hacían un proceso de momificación a los cadáveres con el objetivo de que pase, que cuando vayan según ellos, volver a vivir, tengan pues todo lo necesario para que ellos no pasen necesidades. Es decir, tenían sus vasijas, tenían sus joyas y sus alimentos. El cuerpo era momificado y enterrado con un ajuar, es decir, con una ropa elegante para que cuando volviese a la vida, pues impactara su imagen. La tumba tenía una estatua del muerto a la que había que llevar alimentos, es decir, cada estatua tenía que ser venerada y ser llevada los alimentos. Rápidamente vamos a ver cómo era un rito funerario después de muerte antes del proceso de la momificación. Es decir, empezaban primero, como ustedes pueden ver en la diapositiva o en la imagen, cómo empezaba el proceso. Es decir, primero los lavaban y luego procedían a extraer cada uno de sus órganos y estos órganos eran puestos en unas vasijas. Dentro de unas vasijas iba los riñones, en otra vasija iba sus intestinos, en otra vasija iba su hígado, de manera que cuando morían, pues ellos le ponían alrededor de ellos estas vasijas con cada uno de sus órganos. Posterior a que ellos sacaban todo lo que podía producir una putrefacción dentro del cuerpo, ya lo volvían a lavar y ahí es en donde empezaba el proceso de la momificación, utilizando el lino principalmente y especies que ayudaban a la conservación. Finalmente le ponían en un ataúd con sus respectivas leyendas o indicaciones el nombre para más adelante ser venerado o ido a visitar dejándole alimentos. Eso, chicos, hemos revisado lo que son la cultura india y la cultura egipcia para que puedan revisar la plataforma y revisar las actividades que tienen que realizar. Un excelente día y un buen inicio de semana. Gracias, jóvenes. Hasta luego, Lisa. Cuídese. Gracias igualmente, chicos. Chao, profe. Chao, Víctor. Una buena semana. Buena semana igual, profe. Esté bien. Gracias. Hasta luego.